Bueno, bienvenidos a esta clase teórica número 9 de refuerzo de geografía de cuarto año del Rosarito. Bueno, en esta clase vamos a explicar algunos de los conceptos que estuvieron trabajando en la clase práctica pasada. Recuerden que el tema que estamos trabajando es el concepto de desarrollo. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿por qué abordar esta palabra, este concepto? Bueno, en primer lugar, estamos enmarcados dentro de una unidad, la unidad 2, que habla de un desarrollo desigual en el mundo. Es decir, la geografía se ha ocupado de mostrar cómo se ha generado un patrón de desarrollo desigual a lo largo de la historia a escala mundial. Entonces lo primero que vamos a decir es que la palabra desarrollo es un concepto que utilizamos muchas veces en geografía, en ciencias sociales, estamos muy habituados a utilizarla. Sin embargo, a veces no lo utilizamos con la densidad teórica o con la precisión que sería necesario, ¿no? Entonces, entre los objetivos de esta clase van a estar, en primer lugar, bueno, desarmar ahí algunas ideas que tenemos del sentido común acerca de qué es el desarrollo y después comenzar a analizarlo más como una categoría teórica, y eso lo vamos a ir haciendo en las próximas clases. Tómense unos segundos para pensar en qué contextos, de qué maneras han escuchado esta palabra, la palabra desarrollo. Bueno, en general me parece que tendemos a utilizarlo para hablar de diferentes grados de procesos de industrialización, de desarrollo de la economía entre países. En general también se utiliza la palabra como para pensar qué tipo de políticas públicas se tienen que llevar a cabo para que un país avance en alguna línea evolutiva, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos. Bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado hablar de que países europeos son más desarrollados o que se necesita iniciar una senda, un camino de desarrollo? Entonces ahí ya encontramos un primer aspecto de esa palabra o de cómo se suele tomar esa palabra, que es que en general cuando se lo utiliza tiene un contenido evolutivo, es decir, se piensa que el desarrollo tiene que ver con un grado o con un estadio evolutivo que se alcanza en determinado momento. Ahí en el cuadro, en el video, perdón, en el recuadro azul van a encontrar otros sentidos de la palabra desarrollo en otros contextos. Pero en la geografía, entonces, en general, las teorías del desarrollo cuando empiezan a surgir, lo que buscan hacer es clasificar a los países en términos de los que son más desarrollados y los que serían menos desarrollados, pensándolo esa diferencia entre esos grupos como un camino, como un estadio evolutivo al que todos deberían llegar en algún momento. Ahí entonces ya tenemos identificada una mirada tradicional acerca de cómo se entiende el desarrollo en la geografía, pero tenemos algunos problemas. Ahí vemos que ese enfoque ya presenta algunas dudas. Una la han trabajado bastante con el libro en las clases pasadas, que tiene que ver con, bueno, pensar si podemos seguir diciendo o seguir pensando que la idea de desarrollo de un país, de una región, de una ciudad, tiene que ver estrictamente o únicamente con un aspecto económico, como se lo solía pensar antes. Es decir, antes se planteaba que si una serie de países se industrializaban, iban a alcanzar cierto grado de desarrollo. Entonces ahí tenemos un primer aspecto, puede ser una cuestión estrictamente económica, vimos algunos videos, lo estuvieron analizando. Y en segundo lugar, también el otro aspecto que hay que tener en cuenta, el otro problema de esta manera de encarar el tema del desarrollo, es si también lo podemos reducir exclusivamente a los países. ¿Por qué? Porque si decimos que el contexto de globalización hizo mucho más complejas las relaciones entre los tipos de relaciones económicas, las interacciones, quizás, esta es una hipótesis mía, digamos, pero
No, hoy en día clasificar a los países entre los más desarrollados y los menos desarrollados tiene menos sentido en la medida que los países a su interior son mucho más complejos, mucho menos homogéneos que antes y presentan mucho más diferencias internas. Entonces, para sintetizar esta mirada tradicional o estos primeros enfoques que aparecieron cuando empezó a estudiarse este tema. Bueno, estos primeros enfoques creían que, como les dije antes, digamos, de que había una cuestión evolutiva de escalas y de que cualquier país podía ingresar, digamos, a ese desarrollo. Es decir, si se tomaban una serie de medidas económicas correctas, los países periféricos iban a poder ingresar a esas fases de desarrollo que otros ya habían alcanzado. Se lo pensaba de una manera lineal. Y así es como se tomaban una serie de políticas públicas, de medidas internacionales incluso, para favorecer el desarrollo de todos los países. Por ejemplo, en 1948 en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, se crea como una rama, digamos, que se llama la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que era una parte, digamos, de la ONU que estaba encargada de promover el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Ahí, en ese punto en el que hablamos de la industrialización, sobre todo, es decir, lo que se pensaba como desarrollo era la capacidad de tener un grado más grande, más alto de industrialización. Yo les hago una pregunta, lo llamo a un debate que es, tiene que ver con esto que venimos trabajando en la clase pasada, que es, si todos los países del mundo alcanzaran esos estándares industriales de los países centrales o de los países más desarrollados, ¿cuáles serían las consecuencias en términos energéticos, ambientales, ¿no? Y ahí, bueno, les dejo un espacio, después lo podemos charlar en el foro, acerca del el videíto que tuvieron que ver en la clase anterior, que hacía algunas referencias a eso y había una concepción de desarrollo. Bien, entonces pusimos el tema sobre la mesa, dimos una serie de indicios, tal como también lo planteaba el libro, el manual, en la clase anterior, de que no podemos reducir el concepto de desarrollo únicamente a una variable económica, a un nivel económico. Y ahí volvemos un poco a los objetivos, que es repensar qué categorías de sentido común utilizamos. Bueno, es muy probable que después de estos planteos, después de leer el libro, todos estén más o menos de acuerdo con esta idea de que, bueno, el desarrollo no es únicamente un desarrollo económico. La pregunta es, bueno, si estamos de acuerdo en eso, ¿por qué en general, cuando utilizamos la palabra desarrollo, lo hacemos de esta otra manera más simplista, digamos, como refiriéndonos a países más ricos o menos ricos en términos de producción, de economía, ¿no? Entonces ahí lo que quería marcar es como, bueno, una cosa es el nivel más teórico, bueno, y tratemos de ir bajando esas ideas que vamos aprendiendo a nuestro lenguaje, a nuestros usos cotidianos. El segundo aspecto de estas críticas al enfoque tradicional que ponía demasiado énfasis en la economía para pensar el desarrollo, bueno, se los presenté recién, era preguntarnos si efectivamente los países son tan homogéneos como para que los podamos clasificar en cuáles son más desarrollados, menos desarrollados, y así tener un panorama general del mundo. Uno de los aspectos que habíamos visto cuando leímos la unidad 1 acerca de globalización, dijimos que una de las características de la globalización era que efectivamente nos brindaba un montón de recursos de comunicación, de interconexión, pero que también era esa globalización era muy fragmentada. Entonces, al interior de un país puede haber grupos mucho más conectados que otros. Por lo tanto, entonces ahí lo que está infiriendo, lo que se está planteando es que lo que hizo la globalización es hacer un poco más complejo el panorama. Entonces ya, a mi entender, esto no digo que dejen de tener importancia las clasificaciones que hablan de países más desarrollados, menos desarrollados, pero que sí
la situación es un poco más compleja. Recordemos, por ejemplo, que hablamos también en la unidad anterior acerca de la deslocalización industrial, es decir, cómo muchas industrias, para aprovechar menores costos o ciertas ventajas, trasladaban sus fábricas de países centrales a periféricos. Eso no, podemos pensarlo como que, bueno, hay países periféricos que ganan un peso económico, pero tampoco es que va a cambiar demasiado su estadio de desarrollo en términos más sociales, de alfabetización, de educación. Entonces ahí tenemos una primera conclusión o una idea que probablemente la tengan en cuenta, pero que estaría bueno recordarla, lo que no está de más a la hora de hacer razonamientos en ciencias sociales, es que un país con una producción económica elevada, con alta productividad, no necesariamente va a garantizar el bienestar, un desarrollo social del conjunto de su población. Entonces llegamos a esa clasificación que hacía el manual. Puede haber otras categorías, pero el manual hablaba de desarrollo económico y desarrollo humano. Entonces, dentro del desarrollo económico, lo que se entiende por una perspectiva económica del desarrollo, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, se van a tener en cuenta lo que sería el conjunto de las fuerzas productivas, es decir, el trabajo, la tecnología aplicada, las inversiones, es decir, todo lo que tiene que ver con el aspecto netamente económico o productivo de un país, una región. En cambio, cuando hablamos de desarrollo humano, lo que plantea esta otra manera de entender el desarrollo es que hay que incorporar otras variables que tienen que ver con otros factores que hacen al bienestar, a la calidad de vida, como puede ser el acceso a la educación, a una vida saludable, a la vivienda, a una nutrición adecuada, a el respeto cultural también podría incorporarse dentro de esa perspectiva. Entonces la idea central es esa, que no podemos reducir el concepto de desarrollo a indicadores macroeconómicos, es decir, a las grandes variables de la economía. Asimismo, como vieron en el video y como vamos a desarrollar un poco más en otras unidades, justamente además de darse cuenta de que no podemos reducirlo al aspecto económico, la cuestión ambiental también ha contribuido fuertemente en las últimas décadas a repensar esa categoría, a repensar cómo pensamos la idea de desarrollo. Llegamos entonces al último aspecto, que era el que yo les quería presentar como de un debate que nos llevaba a discutir ese enfoque más tradicional. El cuarto aspecto, que me parece que es importante también para tenerlo en cuenta en otras unidades, es que nuevamente no podemos pensar el desarrollo como un camino al cual podrían acceder todos los países, justamente porque tiene un carácter global, un carácter sistémico. En otras clases vamos a estudiar con un poquito más de detalle algunas teorías que se han armado con respecto a esto del desarrollo. Pero cuando digo una teoría sistémica, digo pensarlo todo como un conjunto articulado, unido. Y el primer aspecto respecto a eso sería que para que existan países desarrollados, dicen algunas teorías, tienen que haber países periféricos, subdesarrollados, que no han alcanzado ese grado. ¿Por qué? Porque necesitan o los recursos naturales o porque necesitan de algún tipo de relación con esos otros países. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si la existencia de países periféricos, subdesarrollados, ahí hago una aclaración que no son lo mismo esas categorías, en este momento las estamos englobando, pero uno puede optar por unas u otras. En general a mí me gusta más la idea de país periférico. Pero bueno, está desarrollando la idea de que para estas teorías la existencia de esos países periféricos es una necesidad para que exista el grado de desarrollo de otros países. Entonces ahí lo que se rompe es esta idea de que tomando una serie de medidas que son concretas, técnicas, se podría alcanzar naturalmente una senda de desarrollo. Después podemos discutir un poquito más acerca de estos enfoques, de estas teorías. A mi entender, se
se deben combinar. Por un lado, se debe tener en cuenta, como las teorías más tradicionales, que sería necesario que se tomen medidas para mejorar un desarrollo económico o para iniciar un desarrollo económico, pero también conocer bien cuáles son las limitaciones más globales, estructurales o de un sistema mayor. Bien, entonces tomamos estas precauciones e hicimos un planteo general acerca de cómo se puede entender el desarrollo, si de una perspectiva meramente económica, desde una perspectiva más social, más amplia, que es lo que trabajamos en la última clase. Y ahora lo que voy a hacer es plantearles brevemente algunas nociones de lo que vamos a ver en la próxima clase práctica, que tiene que ver con, bueno, ya sabemos que no podemos definir tan exactamente lo que significa el desarrollo, pero sí podemos tomar algunos indicadores, es decir, medidas o herramientas metodológicas que tienen que ver con la estadística, que nos van a permitir medir ese desarrollo, pero en función a diferentes criterios. De nuevo, ahí en esos indicadores de desarrollo van a aparecer estas como dos grandes diferencias entre la perspectiva más económica y la perspectiva más social. Estos indicadores son importantes conocerlos primero que nada porque son una de las herramientas que tenemos para hacer un análisis acerca de este tema con cierto grado de cientificidad. Y además son palabras que aparecen mucho en los noticieros cuando se evalúa la realidad de un país o de nuestro propio país. Generalmente se habla de el PBI, el Producto Bruto Interno. Ese en general es como el indicador de desarrollo que es más conocido. Pero también hay otros como el PBI per cápita, el IDH, el IPH. Bueno, vamos a ir analizando brevemente algunos de ellos y si tienen algunas dudas después podemos ir haciendo algunos refuerzos, pueden consultar por el foro. Vamos con el primero, el más conocido, el PBI o Producto Bruto Interno. En algunos casos pueden encontrar PIB, creo que es porque es la sigla en inglés. El PBI refleja el valor monetario de los bienes y los servicios que se producen en un país en un periodo determinado. Generalmente se toma un periodo de un año para tener una mirada más global. Entonces ahí tenemos dos datos. Primero que nada, que tiene que ver con la producción, con todo lo que se produce en un país, no solamente en cosas, en mercancías, sino en bienes y otras mercancías que son más intangibles como los servicios. Y eso se va a traducir en un valor monetario, obviamente. Entonces ahí lo que vemos es que ese PBI, al tener que ver con la producción, es un indicador solamente económico. Fíjense que en la definición les dije es los bienes y servicios producidos en un país o dentro de las fronteras de un país. Entonces ahí hay algunos que dicen, bueno, en realidad es más interesante analizar el Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Nacional lo que hace es al PBI sumarlo o incorporar el valor de lo que se produce en empresas que están instaladas en el exterior, que nosotros dijimos que son muy fuertes en el marco de la globalización, sería un factor a tener en cuenta relevante. ¿Por qué? Porque si soy un país que tiene muchas empresas en el extranjero, es razonable que las tenga en cuenta como un indicador más de la riqueza, el nivel de productividad de un país. Pasemos al tercer indicador que quizás lo hayan escuchado alguna vez. Tiene que ver también con el PBI. Este se denomina PBI per cápita. Per cápita es una locución latina, del latín que significa por cabeza. Y en realidad lo que está haciendo este indicador es, bueno, poner en relación el PBI con la cantidad de habitantes de un país. Entonces lo que haces es tomar el valor del PBI y dividirlo por la cantidad de habitantes. Este indicador es importante porque imagínense un país que tiene un ingreso o una producción de riquezas anual de 15.000 millones de dólares. Bueno, no es lo mismo si ese país tiene 40 millones de habitantes que 1.500 millones de habitantes, es decir, va a variar.
ahí el PBI per cápita. Después todas estas cosas, si no las van entendiendo, las podemos ir repasando y van a leer en el manual. Sin embargo, ahí les hago una precaución de que tengan cuidado, porque muchas veces suelen comprender como que al dividir el PBI por la cantidad de habitantes, eso sería la producción o la riqueza de cada uno de los habitantes. En realidad no tiene nada que ver con eso. El PBI per cápita establece un promedio, pero no va a decir todavía absolutamente nada acerca de la distribución de riquezas, tampoco de la calidad de vida. Recordemos que es un indicador estrictamente económico. Ahí en los próximos minutos del video les presento algunos datos para analizar Producto Bruto Interno y Producto Bruto per cápita, es decir, por cabeza. Entonces miren esa tabla que señala los primeros puestos del año 2019 y 2018 de esos indicadores, de qué países tienen mayor PBI per cápita. Bueno, lo primero que es, los invito a hacer una reflexión, ahí a detener un segundito el video y pensar cómo es que, por ejemplo, los Estados Unidos está primero en Producto Bruto Interno, pero si analizamos PBI per cápita, va a caer al ranking 8. Les aclaro que en principio no tiene que ver con una diferencia de un año, que ahí están tomados los datos estadísticos. Piensen entonces esa diferencia y después me plantean su respuesta por el foro, a ver qué es lo que piensan. Pero quiero insistir un segundito más en esta cuestión de la distribución. El PBI per cápita o por cabeza todavía no dice nada acerca de la distribución de las riquezas. Entonces ahí les puse un ejemplo más concreto. Imagínense en una época de clases sin pandemia, en el que cada uno de los estudiantes, los y las estudiantes, llevaba algo de dinero para comprar en el kiosco, ¿no? En el curso. Imagínense que eran 20 estudiantes y que en total, si juntábamos la plata de todo el curso, nos daba 2.000 pesos, ¿no? Entonces, si yo quisiera crear un indicador ahí parecido al PBI per cápita, pero que yo en este caso le llamo plata para kiosco per cápita, lo que tendríamos que hacer es 2.000, el dinero total o el ingreso total, se divide por 20, que son la cantidad de estudiantes, me daría 100, ¿no? Y ahí es donde yo les quiero marcar el error que suelen tener. Llevémoslo a este caso del aula. El resultado, al ser 100, pareciera indicar lo que establece el promedio, que es que todos llevaron 100 pesos para comprar. Pero yo ahí lo que les hago es la pregunta es, ¿siempre va a ser esa situación? ¿No existe otra situación en la cual, por ejemplo, de los 20, 10 hayan llevado 200 pesos y otros 10 no hayan llevado nada? ¿No? Entonces lo que quiero es reforzar, mostrar, deténganse en esta parte del análisis, es un poquito más matemático, que el PBI per cápita no dice absolutamente nada acerca de la distribución. Entonces, si quisiéramos analizar cómo se distribuyen las riquezas o los ingresos en un país, tendríamos que analizar otros indicadores un poco más complejos. Uno de los más conocidos se llama coeficiente de Gini. Y pasemos finalmente a analizar dos indicadores que piensan el desarrollo desde esta otra mirada que no es estrictamente económica, que piensan incorporar también un desarrollo humano con una perspectiva más social, tomando indicadores que tienen que ver con la cultura, con la educación, con la alfabetización. Bueno, ahí tenemos dos básicamente. Uno es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que ya intenta mostrar en parte la calidad de vida de la población porque incorpora el aspecto económico, sobre todo en términos de ingresos, de salarios, es decir, porque al estar más focalizado en la población que en la productividad de un país, va a tomar ese aspecto, el de los salarios, pero también no se queda en los salarios, porque dice, bueno, no es que el desarrollo de una persona se reduce al nivel de sus ingresos, sino que tiene que ver también con si hay posibilidad de acceso a la educación, cuántos años de escolaridad se tiene, también el tema sanitario, de salud,
sobre todo en este caso medido a partir de la esperanza de vida. Entonces lo que hace este índice es clasificar a los países en función a si tienen un desarrollo humano muy alto, alto, medio o bajo. Y finalmente hay otro índice que es el de pobreza humana, que también fue un indicador de desarrollo creado por las Naciones Unidas para analizar qué tan privados de oportunidades o de opciones básicas para alcanzar una buena calidad de vida tenía la población de diferentes países. Entonces, de nuevo, este índice es un poco más amplio porque trata de pensar la vulnerabilidad no solamente en función a cuántos ingresos se tienen, sino también otras cuestiones como agua potable, vivienda, educación, salud. Bien, no me voy a detener más en los indicadores de desarrollo porque probablemente en la próxima clase práctica lean algo respecto a eso. Y en segundo lugar, no se preocupen si se les hizo difícil algo de los indicadores porque lo vamos a ir revisando. Esto era solamente una primera aproximación. Sé que al tener ahí algunas cuestiones de estadística es un poco más complejo, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan me pueden escribir por el foro o por la plataforma. Bueno, hasta luego, espero que estén muy bien y espero que nos veamos pronto.